¿Los síntomas de la variante Omicron varían de acuerdo al estado de vacunación? En una reciente publicación, expertos médicos en Nueva York habrían identificado algo bastante importante a tomar en cuenta. La sintomatología de la variante Omicron del coronavirus estaría relacionado al nivel de vacunación de la persona. ¿Cuáles son los síntomas que uno puede identificar de acuerdo al nivel de vacunación de las personas? En este video vamos a compartir esta información y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Padora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información que ha sido publicada este 27 de diciembre, en donde un grupo de médicos en Nueva York estarían identificando algo bastante importante a tomar en cuenta. La sintomatología de la variante Omicron estaría relacionado al estatus o al nivel de vacunación de las personas. Un dato que debemos nosotros considerar y, sobre todo, entender cuál es el rol de la vacunación frente al avance de la variante Omicron. No olvides suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es importante tomar en cuenta que iniciamos el 2022 y lamentablemente tuvimos la oportunidad de analizar el 2022 y la pandemia no ha terminado con el 2021. Habremos iniciado un nuevo año, lamentablemente una misma pandemia. 2021 se presentaba con la pandemia COVID-19 en base a variantes, y estas variantes, sobre todo Delta, Omicron, Mu y Lambda, estarían pasando al 2022. Sin embargo, es importante tomar en cuenta de que algunas noticias se van sumando para poder controlar nosotros la pandemia. Y tomando en cuenta estos datos, se podría decir que la variante Omicron causaría una menor severidad que la variante Delta. Sin embargo, esto tendría relación al nivel de vacunación. Es importante tomar en cuenta de que se ha reportado casos severos de variante Omicron y, sobre todo, se ha reportado mortalidad asociada a esta variante. En una reciente investigación se ha registrado un incremento en las hospitalizaciones en niños por la variante Omicron, por lo cual nosotros no debemos bajar la guardia y pensar que la variante Omicron no es una variante de peligro o de preocupación. Con respecto a estos datos, un grupo de expertos médicos en Nueva York habría identificado algo importante: que los síntomas de la variante Omicron podrían enfrentar un cambio según el estado de la vacuna anti-COVID. Uno de los doctores, que es el doctor Craig Spencer, que es médico de la sala de emergencia en Nueva York, recientemente compartió información anecdótica sobre lo que se podría estar viendo en sala de emergencias en relación a COVID-19, y los hallazgos que encontró son bastante importantes a compartirlos. En primer lugar, se evaluó todos los pacientes que recibieron una tercera vacuna de refuerzo contra COVID-19 presentaron síntomas leves. Esto incluyó dolor de garganta, fatiga y dolor muscular, los tres principales síntomas que están relacionados a la variante Omicron. Es decir, las personas con 3 dosis de la vacuna, los síntomas fueron fatiga, dolor de garganta y dolor muscular. Si el paciente recibió 2 dosis de la vacuna Pfizer o Moderna contra COVID-19, presentaron síntomas leves, pero más que los que recibieron 3 dosis. Es decir, los síntomas se agravaron: fatiga, dolor de garganta y dolor muscular. Dijo el médico que había más fatiga, había más tos y los síntomas eran más considerados que en los pacientes con tercera dosis. Con respecto a los pacientes que tomaron una sola dosis de Johnson & Johnson, los síntomas fueron peores. Los pacientes sintieron fiebre por algunos días, cansancio, debilidad, falta de aire, tos, y también tuvieron síntomas comunes de COVID-19 en este grupo. Es decir, las personas que solo tenían la vacuna Johnson & Johnson, que es una vacuna de vector viral y que solo es una dosis,
los síntomas fueron más agresivos. Y las personas que ingresaban y no estaban vacunados tenían profunda falta de aire, el nivel de oxígeno disminuía cuando caminaban y mencionaba que las personas no vacunadas requerían oxígeno para respirar con regularidad. Situación importante a tomar en cuenta. El nivel de vacunación estaría mostrando diferencias en la sintomatología. Las personas con 3 dosis tendrían síntomas leves, las personas no vacunadas llegarían hasta necesitar oxígeno, lo que significa cuál es el nivel de vacunación de una persona y cómo la vacuna va a influenciar en poder controlar el avance de Ómicron. De este punto tenemos que nosotros ir motivando a que las personas estén protegidas, y 3 dosis va a ayudar a enfrentar a la variante Ómicron. Ya diferentes estudios que se han realizado antes de terminar el 2021, conociendo ya la variante Ómicron, han demostrado que con 2 dosis de la vacuna no se neutralizaría la variante. Con 3 dosis se ha evaluado que sí. Otro dato importante que fue publicado en Reino Unido es que lamentablemente la tercera dosis solo protegería por 3 meses. Estos temas son importantes a conocer. El estatus de vacunación va a influenciar en la sintomatología de los pacientes frente a la variante Ómicron. Los pacientes con 3 dosis, los síntomas van a ser leves y sobre todo van a ser 3 síntomas importantes: fatiga, dolor muscular, dolor de garganta. Los pacientes no vacunados van a ser cuadros que van a requerir hasta suministro de oxígeno complementario. Las personas con 2 dosis de la vacuna, los síntomas van a ser como la variante Ómicron: fatiga, dolor muscular y dolor de garganta. Sin embargo, van a ser más severos que los pacientes con 3 dosis. Y los pacientes con 1 dosis, como Johnson & Johnson, los síntomas van a ser mucho más severos. Esta investigación es importante dado que ya va dando indicios del nivel de protección que darían las vacunas. Las vacunas contra el COVID-19 estarían mostrando utilidad, pero es importante conocer que el nivel de vacunación, en el caso de Ómicron, 3 dosis, van a ayudar a proteger y evitar los cuadros severos. La variante Ómicron puede causar neumonía, la variante Ómicron puede causar hospitalización, la variante Ómicron puede causar casos severos y mortalidad. No debemos minimizar a la variante Ómicron. Si bien es cierto, los estudios van evidenciando que va a tener un rol protector frente al avance de Delta, en donde una reciente investigación habría demostrado de que los anticuerpos generados contra la variante Ómicron protegerían contra la variante Delta, situación importante que podría ayudar a desplazar a esta variante que es más agresiva. Delta es más agresiva que Ómicron, pero sin embargo no podemos minimizar la acción que pueda tener Ómicron. Los casos severos se estarían viendo en las personas no vacunadas. Si las personas no deciden vacunarse, lamentablemente van a tener cuadros severos por la variante Ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. En una reciente investigación, sobre todo médicos expertos en Nueva York, estarían identificando un patrón asociado al nivel de vacunación y los síntomas de la variante Ómicron. El 27 de diciembre fue publicada una investigación en donde los médicos estarían reportando cuál sería la influencia que tiene el nivel de vacunación con respecto a los síntomas de la variante Ómicron. A los pacientes que tienen 3 dosis de la vacuna, los síntomas sobre todo fueron dolor de garganta, fatiga y dolor muscular, los cuales fueron leves. Los pacientes con 2 dosis, ya sea la vacuna Pfizer o Moderna, los síntomas que refirieron fueron dolor muscular, fatiga, dolor de garganta, pero estos fueron más severos. En las personas que solo recibieron 1 dosis, como la vacuna de Johnson & Johnson, los síntomas fueron más marcados: la debilidad, el cansancio, la falta de aire y la tos, síntomas bastante frecuentes en estos pacientes. Y los pacientes que no recibieron vacunas llegaron a emergencia teniendo una sensación y sobre todo una profunda falta de aire, necesitaron oxígeno para poder respirar con normalidad y sobre todo se requirió mayores cuidados a estos pacientes. El nivel de vacunación mostraría situaciones importantes a tomar en cuenta. La necesidad de oxígeno se está dando en las personas no vacunadas. Las personas con 3 dosis tendrían síntomas más leves, lo que significaría que la vacunación tendría un rol protector frente al avance de Ómicron. Esta información es importante tomarla en cuenta. No bajemos la guardia, estemos nosotros viendo la tercera dosis o dosis de refuerzo y sobre todo tomemos en cuenta de que la tercera dosis da una protección de 3 meses. Tomemos en cuenta esta información.
Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se compartan. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.